Hay una realidad ineludible que aguarda al final de nuestro breve paso por esta tierra, una verdad muy profunda que va más allá del tiempo y del espacio, y que descansa sobre los fundamentos inamovibles de la eternidad. ¿Saben? La vida humana es como un suspiro. Aparece por un momento y luego se desvanece. Pero el alma es eterna. Hoy vamos a contemplar con mucha reverencia y quietud espiritual el misterio más grande al que nos enfrentamos. Ese paso de lo temporal a lo eterno, la sombra de la muerte, la luz de la resurrección y finalmente el destino inalterable de nuestra alma. Detengámonos un momento justo aquí, en este umbral. ¿Qué sucede verdaderamente cuando el cuerpo físico cede, cuando el corazón se detiene por completo y damos nuestro último aliento en este mundo? Esta no es una simple pregunta teórica, es de hecho la única certeza absoluta que cada uno de nosotros va a enfrentar. Pero las Escrituras nos abren el velo de este misterio y nos permiten mirar más allá del sepulcro, hacia esa realidad espiritual que nos está esperando. Sección 1. La muerte como separación. Para poder entender la eternidad, primero tenemos que comprender qué es realmente nuestra mortalidad. Nuestra mente natural suele estremecerse ante la idea de la muerte porque casi siempre la vemos como un final definitivo, el fin de todo. Pero la revelación de Dios nos enseña algo totalmente distinto. Fíjense en esto. En el idioma original, la palabra hebrea para muerte es moth, y este término no significa extinción, no es aniquilación ni es dejar de existir. Lo que significa en su esencia es separación. Es la ruptura de ese vínculo con la fuente de la vida. Cuando en el Edén ocurrió la primera desobediencia, la sentencia divina se cumplió. El hombre no cayó muerto físicamente ese mismo día, claro que no, pero su espíritu se separó de su creador. Fue una muerte espiritual instantánea, una separación profundísima que cambiaría la historia de toda la humanidad. Y esta condición de estar separados espiritualmente no se quedó guardada ya en el Edén. Tristemente fue una herencia que pasó a todas las generaciones. Como leemos con absoluta autoridad en Roma 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Es exactamente bajo esta sombra de separación que nacemos todos, necesitando desesperadamente redención y vida verdadera. Pasamos a la sección 2. La resurrección como restauración. Pero aquí es donde brilla la esperanza, porque la justicia de Dios abrió un camino donde simplemente no lo había. Justo donde reinaba esa oscuridad de la separación, amaneció la luz gloriosa de la restauración. Para que pudiéramos tener comunión de nuevo con nuestro Hacedor, se necesitaba una intervención celestial directa, un sustituto perfecto que pudiera pagar el altísimo costo de esa separación. Y de ahí viene el poder de la palabra griega anastasis, que nosotros traducimos como resurrección. Anastasis no es nada más despertarse de un sueño largo. Significa volver a la vida para restablecer por completo, para reactivar esa relación rota con la fuente de la vida. Es el acto supremo que rompe ese velo de separación y vuelve a unir el espíritu humano con el espíritu de Dios. Y este poder restaurador no es un concepto abstracto en el aire, es una persona, el Hijo de Dios que descendió, vivió sin mancha y se entregó como nuestro sustituto. Nos dejó las palabras de mayor consuelo que un alma puede escuchar jamás. En Juan 11:25, Él declara: Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único, el absoluto vencedor sobre la muerte. Sección 3. El destino del alma. Teniendo ya muy claras estas dos verdades, que la muerte es separación y la resurrección es restauración, nos toca contemplar con mucha sobriedad los dos únicos caminos que nos llevan a la eternidad. Fuimos creados como seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, y en el mismo instante en que partimos de esta tierra, el destino de nuestra alma queda sellado por la decisión que tomamos en vida respecto a Dios. No hay puntos medios. Por un lado, tenemos el destino de quienes parten sin haber aceptado la salvación, un estado consciente de tormento y separación, aguardando el juicio. Y por el otro, el bellísimo destino de los salvos, un lugar de reposo inefable, de paz total en la mismísima presencia del Señor, esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Hablemos primero, con mucho respeto, de la solemne condición de quien muere sin Cristo. Al exhalar por última vez, su cuerpo vuelve al polvo. El espíritu, que es solo ese soplo de vida, regresa a Dios que lo dio. Pero el alma, que es donde reside nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestro ser, desciende a un lugar de tormento. Y allí permanece, totalmente consciente, en una separación dolorosa, esperando la resurrección final, pero no para vida, sino para enfrentar el juicio definitivo ante el gran trono. Las Escrituras no ocultan la seriedad de esto, nos lo dicen de frente. Leemos en Salmo 9:17 esta advertencia que es firme como una roca.
los malos, serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Es una realidad que pesa muchísimo, pero es la palabra pura mostrándonos las consecuencias de elegir la separación. Pero ahora llenemos nuestro corazón con el inmenso consuelo y la paz que tiene el alma que sí ha creído, el alma que ha nacido de nuevo. Cuando un creyente cierra sus ojos aquí, su cuerpo físico descansa tranquilamente, su espíritu regenerado vuelve a Dios, y su alma, de manera inmediata, asciende al cielo a un lugar de profundo y maravilloso descanso, cara a cara con Cristo. Allí, completamente consciente de un gozo que no se puede ni describir con palabras, espera la resurrección corporal para recibir su herencia eterna. Para quien ha rendido su vida al Salvador, partir de este mundo ya no es un motivo de terror. Para nada. Se convierte en la consumación de una esperanza preciosa. Con un tono de victoria espiritual absoluto, la Escritura nos dice en Filipenses 1:21, porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. El creyente no pierde su vida al partir. Al contrario, adquiere la plenitud total de la presencia de su Señor. Llegamos a la sección 4, el misterio del Siol. Ahora, para comprender la magnitud de lo que Cristo hizo, tenemos que adentrarnos en un misterio histórico fascinante de las Escrituras. ¿Alguna vez se han preguntado dónde estaban las almas de los justos en la antigüedad antes de que el sacrificio de la cruz fuera un hecho? Porque antes de que se pagara ese precio, los cielos todavía no estaban abiertos para recibir las almas humanas. Existía entonces el lugar de los muertos, llamado Seol en hebreo o Hades en griego. Y ojo, esto no era un mito, era una realidad espiritual muy estructurada. El Seol estaba dividido, configurado por Dios en dos áreas completamente distintas, donde las almas aguardaban a que se cumpliera la promesa del Mesías. Estos dos lados estaban separados por un abismo gigante, infranqueable. En la parte superior había un lugar de mucho consuelo y reposo, conocido como el seno de Abraham, o el paraíso. Ahí es donde estaban los justos del Antiguo Testamento, que murieron creyendo firmemente que el Salvador iba a venir. Pero del otro lado del abismo, en ese mismo Seol, pero eternamente separados, estaba el lugar de tormento. Los antiguos santos estaban seguros y en paz, sí, pero no podían entrar en la gloria del cielo hasta que el precursor fuera y abriera el camino. Y fue el Señor mismo quien nos quitó el velo de esto, y nos mostró cómo era este lugar de espera, cuando nos relató la historia del hombre pobre que confiaba en Dios. En Lucas 16:22 dice así: Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Así era exactamente el reposo de los justos antes de que la cruz lo cambiara todo. Y esto nos trae a la sección 5, la victoria triunfante de Cristo. Y así llegamos al momento cumbre de toda la eternidad, al triunfo majestuoso que cambió la geografía del mundo espiritual para siempre. Miren esta línea de tiempo de su victoria. En su muerte física, el Cordero sin mancha paga de una vez y por todas el inmenso precio del pecado. Pero el trabajo no terminó ese viernes. Su espíritu descendió allá al Seol, y en lo profundo, predicó y declaró que las profecías se habían cumplido, que el precio estaba pagado. Al tercer día resucitó con un poder invencible, y al hacerlo, tomó esa parte superior del Seol, ese seno de Abraham, y se llevó con él a todos esos santos antiguos directamente al cielo. Finalmente, ascendió triunfante, abriendo las puertas celestiales para todos los creyentes que vendrían después. Fue una victoria irrefutable que hizo temblar los cimientos mismos de lo espiritual. Con una autoridad divina absoluta, F 4:8 lo certifica diciendo: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos aquellos que esperaban redención fueron liberados para entrar en la presencia viva de Dios, y las puertas del cielo quedaron desde ese glorioso momento abiertas por toda la eternidad. La restauración suprema es un hecho consumado. Gracias a ese sacrificio perfecto y a su resurrección, la separación fue conquistada. La muerte física ya no tiene el poder de retener al alma salva, perdió su aguijón para siempre. Hoy en día, el alma que ha sido redimida tiene la paz y la certeza de que al cerrar los ojos en este mundo, los abrirá inmediatamente frente a la inmensa gloria de su Señor. La obra ya está hecha y los fundamentos de la eternidad están más que firmes, asentados en el amor, en la justicia y en el poder de Dios. Así que, a la luz de todo esto que hemos meditado, hay una pregunta que debe resonar en lo profundo de nuestra conciencia hoy. ¿Dónde morará el alma cuando el polvo regrese a la tierra? Que la respuesta la encontremos afirmada en el Salvador y en el poder infinito de su resurrección.